Hola amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Crítica sin Censura. Este miércoles 17 de junio les damos la bienvenida, las buenas noches, gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por todas sus atenciones en las redes sociales, sus likes, felicitaciones y también sus críticas que son bien recibidas. Yo soy Oscar Ramón Castañeda Montemayor, conductor de su programa, y como siempre, obligado a brindarles lo mejor de la información, los temas a profundidad, sí, los temas de fondo. Recientemente, el pasado lunes 15 de junio, en el anterior programa, les había mencionado de la guerra contra AMLO. La guerra ya comenzó. Y les mencionaba algunos de los principales oponentes del presidente de la República. Hoy vamos a comenzar a desmenuzar, a ir poco a poco, adentrándonos, sumergiéndonos, profundizándonos, ¿sí?, en este maravilloso mundo que es la investigación política. Esta lucha contra el presidente de la República tiene que tener apoyos, y en esos apoyos debe de haber gente poderosa que dejaron los antiguos regímenes, ¿sí?, que gobernaron a México. Y por supuesto, hablar de gentes poderosas, tenemos que tomar en cuenta que tienen poder económico. Así es, grandes cantidades, enormes cantidades, como hoy les voy a demostrar con el tema de Iberdrola, la gran compañía Iberdrola, ¿sí?, una compañía que se dedica a producir energía y venderla a los países donde los produce. Iberdrola contra AMLO, contra Andrés Manuel López Obrador o contra el presidente de la República Mexicana. Así es, amigas y amigos, precisamente sale a colación este nombre, Iberdrola, de esta empresa que se presume española, pero que ya les informaré un poco más adelante. Les daré los datos exactos porque no todos saben quién es Iberdrola, ¿sí?, cómo está compuesta, qué capitales maneja, quién la maneja, cuáles son sus intereses y cómo está distribuida. Un enemigo sin duda poderoso que estará metiéndole muchos millones de euros en contra de Andrés Manuel López Obrador, aunándose obviamente a quienes son los enemigos y quieren que para el 22 Andrés Manuel salga del gobierno de la República. Bien, vamos a comenzar porque luego de que la publicación del acuerdo de la Secretaría de Energía, CENER, que bloquea proyectos renovables, ¿sí?, ya saben ustedes, ese tipo de proyectos de las energías eólicas, por ejemplo, ¿sí?, todo aquello que no se tenga que ver con los combustóleos, con los hidrocarburos, pues el Consejo Coordinador Empresarial, viejo ya y acérrimo rival de Andrés Manuel López Obrador, aunque se sienten a la mesa, es como en la lucha libre, arriba se suben, se dan de catorrazos y después abajo, bueno, pues están cenando y qué tal, compadre, discúlpame por el golpazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esto va en serio, esto no es la lucha libre, el espectáculo, ¿sí?, que si bien tiene sus dificultades y que pudieran resultar funestas, incluso mortales, no deja de ser un gran espectáculo de afición de los mexicanos. Bueno, pues acá también se da una lucha, pero esta sí es una lucha en serio, porque esta es por el poder, por el mando, y alguien que influye mucho pues son los empresarios, porque se autoproclaman quienes dan grandes empleos y son la vida y el motor de las sociedades en el mundo. Eso es, así se conciben como lo máximo, ¿no? Si Andrés Manuel es
como le dicen, pues que se siente casi Dios, ¿verdad? Bueno, pues ellos son dioses. Entonces aquí ya no nomás hay un Dios, ¿sí? Hay muchos dioses, y entre ellos la batalla en los dioses del Olimpo contra los titanes, y uno de los casos es precisamente estos, la rebelión contra el Zeus mexicano, ¿sí? Porque ya tenemos que cambiarle a los términos, ¿sí? A los términos que todos utilizan. Bueno, el Zeus mexicano, ¿sí? Ahí en el Olimpo, ahí en los pinos del Olimpo, ¿sí? Ya no existen, ahora está en el castillo, allí, la morada del dios. Bien, pues ahí van, hasta ahí van los ataques por parte de los empresarios. Reaccionaron violentamente porque dicen que este acuerdo publicado por la Secretaría de Energía en contra de los proyectos renovables frena la inversión y es una violación flagrante al marco constitucional. Y me pregunto yo, ¿ellos han respetado el marco constitucional? Primero, no pagando muchos de ellos impuestos. No tienen vergüenza, son unos cínicos. Esto es en defensa de AMLO. No es nada más lo que les corresponde, ¿sí? Porque deben de cumplir con todas las leyes para poderse manifestar diciendo que es una violación flagrante al marco constitucional y tendrá consecuencias graves para el país. Amenaza. Para mí es una amenaza. Ahora resulta que son pitonizos, ya que estamos en ese, ya los metí en el contexto, ¿sí? Olímpico, ¿sí? De los dioses, para hablar en ese tema, en esa tesitura. Bueno, pues son los pitonizos, ¿sí? Que ven todo negativo, pero no les alcanzó. Resulta que ahora son videntes del futuro. Y bueno, pues hubieran impedido la llegada de Andrés Manuel López Obrador, porque se les venía diciendo desde hace 18 años, se va a eliminar la corrupción, ya no van a mandar las clases privilegiadas, o sea, ellos, por ejemplo, los empresarios, en contubernio con los políticos. Bien, dicen que entre las consecuencias habrá pérdida de empleos. Si no les quieren pagar a los suyos, quieren que el gobierno les esté pagando. Miren, ahorita en el COVID deberían de tener trabajando a su gente, deberían de pagarle estando en casa a su gente o dándoles una oportunidad de trabajar desde casa, pero no lo hacen, quieren que el gobierno lo haga, ¿sí? Entonces están muy preocupados por esto de la pérdida de empleos, de la confianza de los inversionistas. Miren, se los dejo muy claro porque muchos ignorantes, muchos sonsos, muchos taras, ¿sí? Que ven a estos señores como dioses, pues obviamente pues les dan sus plegarias y se dejan impresionar, ¿sí? Miren, cuando alguien no quiere invertir y es necesaria esa inversión, cuando hay algo muy valioso, ¿sí? Como es la energía, en este caso específico, hablemos de hidrocarburos o de los renovables, ¿sí? O de las energías limpias. Pues si ellos no invierten, vendrán otros a invertir. Mire, China estaría fascinada, ¿sí? De invertir en México, cosa que no vería bien ni Rusia ni Estados Unidos, pero o sea, no se crean que son los únicos, ni tampoco los mexicanos, ustedes mexicanos, mexicanas, crean que los únicos inversores posibles son estos tipos. Y aquí hablamos nada más del Consejo Coordinador Empresarial, que se supone que son Mexican Curious, pero no es así. ¿Por qué? Porque están del lado de compañías como esta Iberdrola, ¿sí? Que representan, dicen ellos, que las afectaciones para los apoyos eléctricos de todas las tecnologías, todas, es al menos dañino para 18 estados del país, porque es donde ellos ya tenían amarrado con los anteriores regímenes, creían que no iba a ganar Andrés Manuel, que iba a dejar Peña Nieto sucesor, ¿verdad? O que iba a ganar el PAN, que finalmente pues es lo mismo PAN, PRI, PRI, PAN.
les falló. Bien, entonces ya tenían ellos programados las inversiones en 18 estados del país, lo cual les representaba a ellos 30,000 millones de dólares invertidos, ¿sí? Para invertir. ¿Para sacar cuánto? ¿Lo mismo? No. Muchos más miles de millones de dólares, ¿sí? Anunció que el sector privado agotará todos los recursos legales a su alcance para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho de México y defender el sector energético mexicano como motor del desarrollo del país. No lo hicieron ni Peña, ni Calderón, ni Fox, entregaron minas y la energía, Comisión Federal, etcétera, a los extranjeros, como está demostrado. No es mi dicho, sino que ahí está, en la historia del país. Bueno, entonces se convierten en los salvaguardas de lo que no salvaguardaron antes. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel frena sus inversiones y le da prioridad a lo que son los hidrocarburos. Y también se unen, obviamente, intereses como presidentes municipales de algunos puertos, por ejemplo, Altamira, ¿sí? Y tendrá que ser en otros casos presidentes municipales donde están los campos, ¿sí? Eólicos, ¿sí? O parques eólicos. Vamos a ver esta controversia. Andrés Manuel, el presidente, se va por el lado de los hidrocarburos y en este caso los contrarios se van por el lado de las otras energías. Y ahí vamos a ver respuestas de gobernadores que se los voy a presentar más adelante. Aquí hay una respuesta a esto que manifestaron los del Consejo Coordinador Empresarial por parte de Andrés Manuel López Obrador. Lo van a ver ustedes en video, espérense tantito. Pero ¿contra quién está luchando Andrés Manuel? Se dio cuenta, hoy en la mañanera lo dijo, de que Iberdrola estaba orquestando, sí, campañas en su contra, junto con los otros que ya hemos manejado, ¿verdad? Sí, el BOA, el Frena, los que vayan naciendo, sí, porque seguramente irán naciendo más organizaciones, porque va a haber billete para estar atacando al presidente. Iberdrola es una compañía multinacional que produce, distribuye y comercializa electricidad. Declara más de 3,000, fíjense bien, aquí viene un punto importante. Declara que tiene más de 34,000 empleados en todo el mundo, es decir, tiene recursos automatizados y pocos empleados. Son 34,000, pero alrededor del mundo. Vean ustedes el tipo, ¿sí? Más o menos como si fuera Pemex, ¿sí? Casi hagan de cuenta que circulan por Pemex, ¿sí? En sus instalaciones. Y verán que hay muy poco personal. ¿Por qué? Porque hoy en día utilizan sistemas automatizados, ¿sí? Robotizados, controlados electrónicamente con muy pocos operarios, el mínimo requerido. Entonces no son la gran fuente de empleos que dicen ser, y se los voy a demostrar un poquito más adelante. Primero, 34,000 en todo el mundo, y conste, ¿sí? Que los principales accionistas de la compañía son Qatar Investment Authority, con el 8.69%. El fondo estadounidense BlackRock, el poderoso imperio de los Rock, ¿sí? BlackRock Inc., con el 5.16%. Y el banco público noruego, Norges Bank, con el 3.43%. La empresa declara 60,000 accionistas, de los cuales el 69.70% de las acciones están en manos de inversores extranjeros diversos. El 22.56% son accionistas minoritarios españoles y el 7.74% son entidades nacionales españolas. Dicen que Iberdrola es española. La compañía asegura suministra energía
a cerca de 100 millones de personas, principalmente en España, Reino Unido con Scottish Power, Estados Unidos con Avangrid, ¿sí? En Brasil con Neoenergía y México Iberdrola. Imagínense, 100 millones de personas reciben energía eléctrica, es lo que venden. Y en países como España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México, y tienen solo 34,000 empleados, ¿sí? Aquí hay empresas, en 2 empresas se juntan 34,000. ¿Cuántos tiene Pemex? ¿Sí? Tan solo hablemos del sector salud, tan solo hablemos del sector de educación aquí en México, y vamos a ver comparativamente que esto no es más que una propaganda de que somos los grandes inversores. Sí, contratan mucha gente para que les hagan las plantas, contratan miles de trabajadores, pero empleo temporal. Los que se quedan a trabajar en la planta son operarios especialistas, es decir, la raza fuera, ¿sí? Entonces no son empleos que se queden, empleos para siempre, no, son nada más mientras construyen la planta y después a chin chin su suma, ¿sí? No estoy hablando en chino, ni en coreano, ni nada oriental. Es decir, les dan una patada en la cola y adiós, goodbye, ¿sí? Que Dios los bendiga. Bueno, eso porque son españoles, no deben ser muy católicos, ¿sí? Hasta para despedirlos así hay que hacerlo bien. Pero no, los despiden, además sin pagarles los que deben, porque para eso sí son buenos también. Mire, son tan tacaños, a pesar de que le venden a 100 millones de personas la energía o le suministran, ¿sí? Y a grandes países, que cada vez pagan menos impuestos. Y vámonos a la propia España, ¿sí? A su madre España. O sea, hablo de Iberdrola, porque Iberdrola es española, ¿sí? Bueno, dejaron de pagarle 114.6 millones de euros de impuestos en comparación con los años anteriores. Esto no lo invento yo, esto está en su propia declaración que pueden checar. Métanse por ahí en internet y lo van a encontrar. Es decir, están acostumbrados a pagar menos impuestos. ¿Por qué Andrés Manuel quiere que paguen los impuestos como debe de ser? Pues porque venden muy cara la energía, ¿sí? A México, por ejemplo, que es lo que nos importa en este momento los mexicanos. Y si Andrés Manuel está haciendo un esfuerzo porque no les aumenten el próximo recibo, que ya a algunos ya les está llegando, y a algunos les llegará seguramente en el próximo, no aumentará, ¿sí? La cuota que normalmente aumentaban por aquello de las tarifas, por los tiempos, etcétera, porque hoy es verano, porque hoy es invierno, bla, bla, bla. Vamos a ver la contestación y mucha información más en el video que les voy a presentar, en donde les contesta Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero decirles que es una de las 3 compañías más grandes eléctricas del mundo en valor bursátil. Tienen un beneficio concretamente, ¿sí?, en más de 10,000 millones de euros. Para ser exactos, 10,104 millones. Esto lo hizo público, ¿sí?, en su declaración, y pagó el año pasado 8,156 millones de euros, ¿sí?, de impuestos. Nada más 3,529 en España, bajándole 100 millones de recaudación. Pero ¿qué pasa? Iberdrola tiene 3 plantas en México, ¿y qué creen? Bueno, tiene más, pero en Tamaulipas tiene 3. Y resulta que más adelante les digo también cómo está confabulado el gobernador del estado de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. ¿Y por qué? También su declaración, su decreto del día 10, para aumentar los impuestos a quienes produzcan energía por medio de hidrocarburos, ¿sí?, con contaminantes, dice él. O sea, llevando la contraria a Andrés Manuel López Obrador y sumándose al Consejo Coordinador Empresarial y estas plantas extranjeras como lo son Iberdrola. Vámonos con el video del presidente
Andrés Manuel López Obrador de la mañanera, ¿cómo les contestó? Y sobre dos temas de política exterior, preguntarle, esta queja que puso esta Asociación de Cámaras Empresariales Petroleras de Estados Unidos por el tema de energético para defensa de estas empresas, ¿no impacta en la entrada en vigor del TEMEC que va a ser el 1 de julio? No, ellos acusan que hay una discriminación para estas empresas extranjeras en el tema energético. Y si ya se descartaría su salida a Washington a estas alturas de… Bueno, lo de estas empresas, pues yo no conozco la verdad que exista esta denuncia. Es una nota periodística, creo que de un periódico extranjero, porque sí, algunas empresas del sector eléctrico están inconformes debido a que se está poniendo orden, ya no se les permite hacer y deshacer. Ya hemos hablado de que abusaban, de vendían la energía eléctrica muy cara a la Comisión Federal de Electricidad. Se les tenía que dar hasta subsidios y todos esos contratos los obtuvieron mediante el influyentismo, sobre todo las empresas extranjeras y en particular, y esto no tiene nada que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron. Entonces estamos poniendo orden porque tenemos el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Antes, por esos abusos, el que pagaba los platos rotos era el pueblo de México, porque constantemente aumentaban el precio de la luz, como aumentaban el precio de las gasolinas. Les iba muy bien a los empresarios, sobre todo a los extranjeros, pero le iba muy mal al pueblo de México. Entonces, como ahora se están revisando normas, se van a revisar esos contratos leoninos, entonces hay una campaña en contra de nuestro gobierno por las propias empresas. Es muy claro que el periódico El País de España está defendiendo a las empresas españolas, pero pueden estarnos cuestionando un día sí y el otro también, y no vamos nosotros a seguir permitiendo el robo del saqueo. Entonces es lo mismo el caso de estas empresas estadounidenses, que no está muy claro, porque las que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas. Hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica. Todavía el año pasado, un hijo de Claudio X González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola. Entonces están trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros. Yo lamento que esto pase, pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general. Yo no voy a incumplir mi compromiso de que se mantenga el precio de la luz, que no aumente durante todo el sexenio, no va a aumentar.
incluso ahora con la pandemia se redujo porque ya no había límites en el consumo. En tiempos normales, si se consumía más energía, ¿sí?, se pasaba a otra tarifa. Entonces, ahora, por la pandemia, aunque se consuma más, ya no se pasa a una tarifa donde se tiene que pagar más por la luz. Todo esto lo hemos hecho por no permitir la corrupción. Esta empresa, lo voy a seguir diciendo, y ofrezco disculpa, porque fue un abuso, es una vergüenza. Iberdrola se llevó a trabajar a su corporativo a la secretaria de Energía del Gobierno Federal, la que fue secretaria de Energía, creo que con Vicente Fox, no sé si con Fox o con Calderón. Y terminando Calderón, se fue también a trabajar a Iberdrola, consejero de Iberdrola, el presidente de México. Por eso están molestos, porque aquí hacían lo que querían. Calderón, además de Iberdrola, tenía a Repsol como empresa favorita, también española. Y el expresidente Peña Nieto a OHL, también española. Eso es lo que no le gusta al país. Pero aquí es otra cosa. Yo lamento lo que está pasando en España, que no se informa, no se dice nada. El pueblo español, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún por instrucciones, por órdenes, por recomendación de un juez, debía ser investigado el rey, el que abdicó al mando de la corona. Y en un tribunal especial se le exonera. Entonces, no hay justicia para todos. Y se habla de una presunta relación de complicidad y un acto de corrupción. Y no pasa nada. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado por el país. Callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos. Y esto mismo sucede en nuestro país, pero vamos a seguir adelante, tenemos nuestra conciencia tranquila. En el caso de Iberdrola, ¿por qué hablo así con transparencia? Porque
tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características, no lo olviden, son muy corruptos y son muy hipócritas. Entonces, tengo que decirlo, que el pueblo se entere, que el pueblo lo sepa. Antes la gente no sabía nada de esto, ni siquiera había escuchado de que una empresa española tenía el monopolio de la industria eléctrica en lo que corresponde a los que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola. ¿Cómo? ¿A poco sabía la gente de cuando terminó el expresidente Calderón se fue de consejero de esta empresa? No lo sabía, porque esto no se informaba, eran temas vedados, había un pacto de silencio. Ahora no, ahora la vida pública es cada vez más pública. Y decirle a los de Iberdrola y a todos los de estas empresas que está abierta la posibilidad del diálogo para llegar a un acuerdo, que es lo mejor. Ahora que hablé con el primer ministro Trudeau, también le pedí, ¿sí? Hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos, ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios, no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a crearse empleos. Eso no es cierto. Las empresas serias, que hay muchas, incluso las empresas extranjeras, cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen, las mineras en el Canadá, empresas estadounidenses que pagan todos sus impuestos. Ahora que nos tocó tratar con Walmart, que debían como 9,000 millones de pesos, pues fue lo mismo. Actúen como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otras partes, y ellos lo entendieron y nos pagaron, y así fue IBM, y así es el caso de Toyota, y así es el caso de FEMSA. Yo les agradezco a estas empresas, a los directivos, porque entendieron de que son otros tiempos y antes pues tenían mucha influencia y además se sentían muy protegidos, muy fuertes por los abogados, en este caso los fiscalistas, despachos
que ganaban muchísimo dinero, mucho dinero. Se volvieron famosos los abogados mexicanos, muy influyentes, poderosísimos. En lo penal hasta se anunciaban, yo no tengo a ningún cliente en la cárcel, y eran así como personalidades muy famosas, los fiscalistas, mucho dinero, o sea, y no es que en todos los casos se tratara de buenos abogados, no, era por el influyentismo, porque podían convertir un asunto civil en penal solo con influencias, podían influir en el Poder Judicial, podían influir en el SAT, casi ellos ponían al de grandes contribuyentes del SAT, jugaba golf con ellos. Digo, el golf ya dije que es un buen deporte. Ellos mismos manejaban todo. Entonces eso ya cambió. Bueno, pues ahí tienen ustedes de que les da una tremenda desnudada a Calderón con Repsol, ¿sí? Y a Peña con OHL. Y también, obviamente, cómo se manejaban las cosas con Iberdrola, que tiene 20 plantas energéticas en el país, de las que se dicen pues que no son por medio de hidrocarburos, sino con otro tipo de energías. Aunque la Comisión Federal de Electricidad pues tenía sus plantas hidroeléctricas y sin embargo le dieron facilidades y prioridad durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña a esta empresa, por ejemplo, ¿sí? Ya no es lo mismo, dijo el presidente. ¿Por qué? Porque, fíjense, estaba de tal manera de que la energía que generaron ellos, Iberdrola, por ejemplo, se pagaba más alta, precios caros. Aparte había que darles subsidios a los señores cuando se proclaman como una de las 3 más grandes compañías de energía eléctrica en el mundo y mencionan la cantidad de activos en millones de euros que ya les comenté. Pero ¿qué pasa también con las otras inversiones en el campo de la energía eólica y qué tiene que ver con Tamaulipas? Por lo pronto ya les comenté que en Tamaulipas pues Iberdrola pues es influyente. ¿Por qué? Porque tiene 3 plantas y obviamente al gobierno de Cabeza de Vaca pues le conviene porque pues se les dan canonjías, se les dan ahí unos moches especiales. La primera planta que se hizo aquí en Tamaulipas fue la Iberdrola Dinasol en Altamira. La otra simplemente se llama Iberdrola y la tercera Iberdrola Energía Altamira. Pero algo que le interesa mucho a Cabeza de Vaca y donde también le juega las contras al presidente de la República es con los parques eólicos, ¿sí? Esa es de las grandes aspas, ¿sí? Actualmente, para que usted sepa, hay 8 parques distribuidos en los municipios de Reynosa, Ciudad Victoria, Ciudad Capital, Güemes, Yera y Casas, con capacidad para la generación de cerca de 1000 megawatts hora, ¿sí? El parque eólico Tres Mesas, fase 3, es sinónimo de desarrollo, así lo menciona el gobierno tamaulipeco, desarrollo económico de riqueza en beneficio de México y Tamaulipas. ¿Riqueza en qué? A ver, gobernador, ¿nos puedes explicar cómo se traduce el que esas compañías
esas mesetas, ¿sí? O esos parques eólicos que generan energía y que se vende, ¿sí? Ese dinero, ¿cómo viene a ser fuente de desarrollo económico y de riqueza en beneficio de México y Tamaulipas? O sea, ¿cómo se distribuye a lo demás de México, aparte de Tamaulipas, o a los demás estados? Y principalmente en Tamaulipas, ¿cómo se utiliza eso que dices que es desarrollo económico? ¿Esa lana en qué está? ¿Dónde está? Porque en la página de transparencia no aparece. ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Por qué la defensa de estos parques eólicos? Miren, ese parque eólico, 3 mesas, les voy a dar un dato muy simple y sencillo para desenmascarar, ¿sí?, las mentirotas y cómo los engañan a ustedes. Fue construido con una inversión de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares, dicen creadores de fuente de energía, de empleos. ¿Saben cuántos empleos generaron esos 80 millones de dólares? 400 empleos. Esa es la fabulosa cantidad, ¿sí?, por cada 80 millones de dólares en parques eólicos. 400 empleos cada 80 millones de dólares. Una farsa total. Ahora, de esos 400 empleos que se generaron, ¿cuántos siguen hasta la fecha? Porque una cosa es para montarlas, otra para echarlas a andar, y otra para mantenerlas funcionando y pues extrayendo la energía, generando energía. Bien, para jugar las contras y defender estos intereses que también son, ¿sí?, extranjeros, el gobierno de Tamaulipas propone un nuevo impuesto para el uso del combustóleo. En el marco de la conferencia de prensa de los mandatarios integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, o sea, el GOAN, ahí aprovecharon, ahora que estuvieron allá en la cuna de la nueva nación, de la nación, ¿sí?, nueva del padre Hidalgo, ¿sí?, pues acordaron que se tomaron estas medidas, es decir, otros gobernadores también darán prioridad a las energías limpias sobre aquellas que representen una fuente de contaminación para el medio ambiente. Anteriormente no lo tenían así, ¿sí? Aquí en lo que es el puerto de Altamira, muchas de las industrias que están en el corredor industrial, ¿sí?, del puerto industrial de Altamira, pues están generando contaminación tanto al mar como a presas, ¿sí?, a sistemas lagunarios que existen en esta área del sur de Tamaulipas, y ahí no van y multan ni tampoco les ponen un impuesto extra. ¿Por qué? Porque ya se mocharon desde antes con autoridades estatales, federales y municipales, hay que decirlo. Bien, las palabras textuales, para no equivocarnos y no poner palabras que no son exactas como las dijo el gobernador Cabeza de Vaca. Si nos están limitando en la generación de energías limpias, energías renovables, por supuesto que también hay opciones para los estados para seguir fomentando la generación de energías limpias y renovables, porque las que usan combustóleo, como la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?, a la que le vende energía a Iberdrola, por ejemplo, están contaminando y generando problemas de salud pública. Oye, y las demás que tienes ahí también, incluso en la frontera, no. Las que vierten en los ríos, no. Qué poca vergüenza, ¿sí? Pero en fin, esto ya es entrecomillado por mí, ¿sí? Bien, en el caso particular de Tamaulipas, ya se presentó una iniciativa al Congreso del Estado donde estaremos generando, Kimisabi, un impuesto para aquellas empresas que estén utilizando combustóleo para la generación de energías, dijo el mandatario estatal. La iniciativa enviada al Congreso del Estado el 10 de junio dice así: este nuevo capítulo de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas propone destinar
los recursos recaudados por este concepto, específicamente al sostenimiento de las instituciones y servicios de salubridad local. El recurso, ¿sí?, el pretexto, el COVID-19, ¿sí?, que no estaba preparado Tamaulipas, que está muy deteriorado nuestro sistema de salud. Pero como ahora es la novedad, exclusivamente ahí, y cuando se acabe lo del COVID, ya cuando haya las vacunas y ya hay inmunidad de rebaño, ¿a dónde va a parar, chamacos? Oiga, ya estamos muy grandecitos como para que nos estén haciendo así con el dedo en la boca, ¿no? Sí, blu, 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 ahí en los labios a los bebés, ¿sí? De verdad que hay cinismo, hay oportunismo, ¿sí? No se le puede llamar de otra manera. Es ser oportunistas, es sacar ventaja de esta pena, de esta pandemia, ¿sí?, que nos está azotando y en la cual Tamaulipas no está entregando buenos resultados tampoco, ¿sí? Esto es lucrar con la salud, ¿sí?, y el momento, el virus, ¿sí?, la pandemia. Sacar pretextos para imponer impuestos, para llevarle la contra, ¿sí?, a la decisión de un presidente de la República. Se sienten obviamente pues muy soportados porque obviamente pues ya saben ustedes que por ejemplo Iberdrola y todas las demás compañías pues le están metiendo lana y cuentan con ese respaldo para las próximas elecciones. Ya vieron que en el programa de ayer de Mauricio Fernández Díaz, mi querido y estimado socio y colega, mencionaba que en las principales ciudades pues la llevaba perdida, si fueran las elecciones a presidentes municipales o ayer, ¿sí?, pues la lleva ganada Morena y la lleva perdida el PAN. Pero acá de este lado hay una gran cantidad de indecisos. Y bueno, pues con lana esos indecisos pues fácilmente pues se van al PAN o se van a cualquier otro partido. Si es que no le pone ganas también Morena y no le echa billete Morena, porque aquí las votaciones se ganan con lana, que van a estar muy vigiladas y que jiji, jaja. De todas maneras, el control electoral, ¿sí?, local, lo tiene el gobierno del estado, ¿sí? Las juntas electorales de Tamaulipas, ¿sí?, las autoridades electorales, pues están bajo el mando del gobernador, y así en cada una de las demás entidades federativas. Entonces, pues metiéndole lana, por eso se sienten tan seguros de estarle pegando de patadas al gigante, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos. Eso es lo que hay verdaderamente detrás de todo esto. Ya vimos que los campos eólicos, pues ¿a quién favorecen? Pues a los dueños, ¿sí? Nada más. Porque hasta eso, la renta y lo que pagan por el lugar que están ocupando, ¿sí?, pues es mínimo, ¿sí? Son pesos, no son miles ni cientos de miles. Es una vergüenza realmente que se estén agarrando de estos pretextos. Ahora, ¿ustedes creen realmente que progresará esto de meterle, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal que utilizan hidrocarburos un impuesto, o sea, impuesto sobre impuesto? O sea, ¿en qué está pensando este grupo de gobernadores para sacar este tipo de acuerdos? Es nada más estar alborotando la gallera. ¿Será posible? Y además, ¿cómo impactará? Fíjense bien, el presidente dice que no van a subir los precios porque ya cambiamos de estación y ahora hay más consumo, ¿sí?, de energía eléctrica por los aires acondicionados, etcétera, porque las temperaturas son muy altas, ¿sí?, sobre todo aquí en el norte del país. Bien, él las mantiene bajas, pero ellos van a cobrar un impuesto, obviamente que entonces aumentarán las gasolinas y etcétera. Entonces, ¿dónde está la ayuda al pueblo? ¿Sí? Se están comportando como si fueran países, que no fuéramos un país. Cada estado es un país, ¿sí? Ya no es, ¿sí? Ya no es el pacto federativo, ya no es la nación, ¿sí?, federalista.
Así es como se están comportando. Imagínense nada más, razonen ustedes. Acá el presidente dice, no les aumentamos el precio, se los bajamos. ¿Por qué? Por la pandemia, para apoyarlos en esta crisis. Y salen gobernadores promoviendo decretos para que sus respetabilísimos, ¿sí?, borregos que tienen ahí, como en el caso de Tamaulipas, la mayoría en el Congreso del Estado, se los aprueben. Pero, ¿tendrá vigencia? ¿Se podrá aplicar? Bueno, pero lo que sí está claro es de que hay dos partes, ¿sí?, y que están en lucha. Ya vimos de qué parte está el gobernador cabeza de vaca, ya vemos de qué parte está el Consejo Coordinador Empresarial, Iberdrola, BOA, Frena, etcétera, 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 incluyendo al diablo de FEMSA y uno que otro de ahí de Soriana y muchos más. Espero les haya gustado esta investigación, este programa, les quede claro cuáles son las circunstancias y cuáles son, ¿sí?, las tácticas que están utilizando para emparejarle, ¿sí?, para obstaculizarle la labor al presidente de la República. O sea, lucha de titanes, lucha libre, política en México. Los gobernadores contra el presidente en un match campal, todos contra uno. Esta es la magia del pancracio de la política mexicana y sobre todo aquí en Tamaulipas. Yo soy Óscar Ramón Castañeda Montemayor, su amigo de siempre. Les hago patente el saludo de mis socios Mauricio Fernández Díaz de www.sentido-mediocomún.com.mx y de mi socia Reina Luisa Villafuerte Cruz de www.causaprobable.com, y un servidor les invita a visitar www.sentidoconurbado.com, nuestras páginas en Facebook y nuestras demás redes sociales, así como los grupos en este maravilloso medio que es Facebook, que nos permite transmitir en vivo desde las 9 de la noche su programa Crítica sin Censura. Yo les digo hasta pronto, es decir, pasado mañana. Muchas gracias y que estén bien. Cuídense mucho.